Solo largo, aunque conste, les dimos 2 horas y media y curiosamente de mi sección salieron la mayoría antes. Que yo preocupado, ¿qué pasa? Que el ingeniero Oliver solo había leído uno y el ingeniero Mendoza no había leído nadie. Pero bueno, largo. ¿Otra definición? ¿Estaba fácil o difícil? Término medio, pero muy largo. Muy largo. De acuerdo. La palabra de este día es largo. Muy bien. Pregunto, ¿leyeron la presentación, videoclase de gases o leyeron por lo menos el libro texto? Todo les di el día de ayer. ¿Lo hicieron, sí o no? Para que estemos en contexto. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Permítanme que encogí más bien la presentación. Ah, ahí voy para donde no. Ahí. Bueno, necesito que lean y vamos entonces haciendo preguntas o hablando las definiciones para que tal vez no anden perdidos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Vamos a ver un concepto. Permítanme un momento. Permítame. Permítame un momento.
De acuerdo. Cierta cantidad de gas, vamos ya. Cierta cantidad de gas está contenida en un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Un medidor de atmósfera. ¿Cómo? De presión, un medidor de presión. No, manómetro no es una medida de presión. ¿Qué es un manómetro? No, mide la presión. Es un instrumento. Es un aparato Para medir la presión de fluidos. ujú, es un aparato que, permítanme, voy a activar ya el lápiz. Es un aparato, tenemos los manómetros de vidrio, que tienen forma de una U o de una L, que yo los conecto a un sistema y si hay un aumento en la presión, va a hacer que este fluido se mueva hacia acá. Y esa diferencia de altura es una medida de la presión del gas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a sistemas de vidrio, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos también ya los sistemas mecánicos, en el que yo tengo un conjunto de resortes o algo conectado a un pequeño resorte con soporte, en el cual el gas golpea y hace que se mueva el eje, y ese conjunto de resortes y piezas lo que va a mover es una aguja que está sobre un tablero que tiene unidades de medida de presión, que me va a marcar una presión. Entonces, esa es una forma de medir la presión. Entonces, ahora vamos a ver, suponiendo el gas está contenido en un manómetro de mercurio cerrado. ¿Y para qué uso yo los sistemas cerrados? Para gases con presión mayor, menor o igual a la atmosférica. Vamos, supuestamente leyeron. ¿Cómo, ingeniero? Veo de repetir. Existen dos tipos de manómetros cuando hablamos de los sistemas de vidrios, abiertos y cerrados. ¿Para qué usaré yo un sistema cerrado? Entonces, aquí les voy a mostrar el manómetro. Aquí tengo un manómetro, miren, que está cerrado en este caso y hay abiertos a la atmósfera. Aquí vemos que el gas generó una presión positiva, porque la columna cuando no hay presión les forma una U o está al mismo nivel el líquido. Entonces aquí hay una presión. Entonces pregunto yo, los sistemas cerrados, ¿para qué tipo de gas se usa? Cuando el gas ejerce una presión menor o igual o mayor a la atmosférica. Ay, ay, ay. Menor. Menor. Menor, perfecto. Entonces vamos a la primera pregunta. Bueno, el manómetro cerrado, suponiendo que no hay ningún otro cambio, pregunta. ¿H aumentaría o disminuiría o permanecería igual si? El inciso A, aumento la cantidad de gas. ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de gas acá? Meto gas sin que haya pérdida. ¿La columna va a permanecer, disminuir o aumentar? Va a aumentar porque es otra presión, ¿verdad? ¿Por qué va a aumentar? Compañeros, en general, quiero saber. Y díganmelo en términos de que ustedes fueran moléculas de gas. ¿Por qué va a aumentar la presión? Porque si yo agrego más gas a una misma temperatura, pero más gas, estoy aumentando el número de participantes en las colisiones. Y más colisiones por unidad de área en el mismo tiempo, ¿qué significa?
Un aumento. Un aumento en la presión. Entonces aumenta la columna. Ahora dice aquí, se duplicara la masa molar del gas. El mismo gas, la misma cantidad de gas, pero con un peso molecular más alto. ¿Permanece, disminuye o aumenta? ¿Qué opinan? Cuando digo la masa molecular promedio es que tal vez antes el gas pesaba 2 gramos mol y ahora puse un gas que pesa 44 gramos mol. Puse la misma cantidad de masa, por decir algo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la columna? ¿Aumenta, disminuye o permanece igual? En última que doy acceso al señor Salgado. Bueno, ¿qué me dicen? Díganme algo, díganme el por qué. Estamos aprendiendo. Disminuiría Bueno, dígame por qué. Lo que usted crea. porque Estamos... tenemos la misma cantidad, pero al dividirla entre una masa del gas más grande sería un número más pequeño de moles. Por ahí va, correcto. Si yo pongo 10 gramos y 10 gramos en diferentes sistemas, pero uno pesa 2 gramos mol y otro pesa 44, cuando saquen la relación molar, les va a dar menos moles el que pesa más, ¿verdad? Y el que da menos moles al final da menos moléculas del gas, correcto. Entonces la columna caería o disminuiría. Aumento la temperatura del gas. ¿Qué esperaría entonces yo? Teniendo siempre la misma cantidad de gas, pero ahora aumento su temperatura. Caliento el bulbo. Es que la columna baja, sube o permanece. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque entre más temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Les dije que lo diga en términos de las moléculas. Ok. Correcto. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética promedio de las moléculas. Entonces se mueven más rápidamente y por lo tanto hacen más colisiones. Entonces aumenta la presión. Correcto. Ahora se aumenta la presión atmosférica del cuarto. Aumenta, disminuye o permanece. Ujú. De acuerdo, díganme algo. ¿Por qué? Correcto. Aquí no importa la presión atmosférica porque este es uno de sistema cerrado. Ahora, si hubiera sido un sistema abierto, ¿qué me hubiera causado que aumentemos la presión del cuarto? Si hubiera sido abierto, ¿qué le hubiera pasado a la columna?
¿Alguien? Hubiera disminuido porque las partículas se dispersarían en el aire. No dispersarse. Sí, porque esto es mercurio. Aunque el mercurio es volátil, pero lo que yo hubiera esperado es que recuerden de que en un sistema abierto el gas lucha con la columna, o sea, el peso del fluido, más el peso del aire que está sobre la columna en el espacio abierto. Entonces el aire lucha con dos componentes, contra el mercurio y contra las moléculas de aire del ambiente. Si hay más moléculas de aire en el ambiente, o sea, mayor presión, eso implica que la columna, que el gas tiene que hacer mucho más esfuerzo. Y si no lo tiene, por lo tanto, iba a ganar la presión atmosférica. La columna bajaría. Ahora, en vez de mercurio, pongo un líquido menos denso. ¿Qué es lo que pasaría entonces con la columna? Imaginen que en vez de mercurio, porque está muy caro y cuesta conseguirlo, pongo agua. Y estoy trabajando con un gas que no se absorbe en el agua. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Aumenta, permanece o disminuye? Permanece. Ok, aumenta. Miremoslo de esta manera. Si yo les doy un vasito que tiene 100 mililitros de agua, ustedes saben que pesa 100 gramos, ¿verdad? Si uso la densidad de 1 gramo por mililitro. Ahora si yo les doy un vasito que tiene 100 mililitros de mercurio, ¿cómo cuánto pesará? Recordando que la densidad del mercurio es 13.6 con respecto al agua. ¿Cuánto pesaría? ¿Cuánto pesaría? Ni idea, un aproximado. ¿Qué les pasa? ¿Que están tan silenciosos? Serían 13.600. Sería como 1300, como 1360 gramos. Sí, 1.360. Permítanme, voy a tomar asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, como si el gas tuviera una columna de 100 mililitros de mercurio o tuviera una columna de 100 mililitros de agua, ¿a cuál empujaría con más facilidad el gas? ¿Al agua o al mercurio? Al agua. El agua. Por lo tanto, ustedes nos han preguntado o tal vez lo mencionamos en clase, en la primera clase virtual de esto, ¿por qué Torricelli se puso a hacer un barómetro con mercurio? Recuerden que el mercurio no estaba tan disponible tan fácil, le tomó su tiempo conseguir todo el mercurio. No es como ahora que uno, aunque gaste, pero lo compra porque lo compra y lo consigue. Antes había que esperar la recolección, procesamiento y todo, porque se complicó la vida cuando habían aceites, agua y otras sustancias. ¿Por qué lo habrá hecho? Porque es más sensible a los cambios de temperatura. No,
No. Lo hizo por este hecho. Practicidad. Con mercurio solo tenía que tener una paila con mercurio y un tubo que tuviera una altura de 1 metro. ¿De acuerdo? Ese sistema lo podemos andar moviendo por todos lados. En caso contrario, si él hubiera decidido hacerlo con agua, tenía que andar una paila de agua, tal vez un poco más grande, y un tubo de vidrio de casi 10 metros. ¿Será más práctico usar ese sistema? ¿Cuál es más práctico para andar moviendo? El de 1 metro. Porque él se fue a distintas zonas a ver la presión o la altura de la columna. Se fue a zonas bajas a nivel del mar, se fue a picos altos. Entonces miraba que cuando subía el pico la columna disminuía. ¿Por qué la columna disminuía cuando subía a picos altos? Increíble, nos fue el día en este ejercicio, pero bueno, así empezamos, ya después vamos a agarrar más velocidad. ¿Por qué bajaba el barómetro? Cuando se iba a montes como el Everest o se podía ir al Himalaya, algo, o al pico más alto de su zona, ¿por qué la columna de mercurio le bajaba un poquito? Por la altura de la posición. ¿Qué tiene que ver la altura del pico? Entre mayor altura hay menos presión atmosférica. Correcto. Entre más alto vamos arriba, menos densa se vuelve la capa de aire, o sea, hay menos moléculas sobre nosotros y sobre el tubo. Y si nos vamos al nivel del mar, la columna se le bajaba. ¿Por qué? Correcto, correcto. El F. Se prepara algún otro gas al vacío en la parte superior del lado derecho. O sea, aquí donde el sistema tiene que ser vacío, vine yo, hice el pequeño agujerito y metí gas. ¿Qué generará eso en mi columna? ¿Generará algún cambio? ¿Qué pasaría con la columna? Creo que aumentaría porque sería estas moléculas, cantidad de moléculas de diferente gas. Aquí metí moléculas de gas. Aquí, cuando antes era vacío. ¿Qué pasaría con la columna? La columna iba a disminuir. Porque antes solo era el peso del gas. El gas que me interesa está haciendo presión o movimiento para acá, ¿de acuerdo? Hace movimientos para acá. Ahora, yo antes solo moví el fluido y aquí no había oposición, pero ahora tengo un gas que hace movimientos para acá. Por lo tanto, lo que voy a esperar yo es que la columna baje un poco.
Y si por alguna razón yo vengo y rompí aquí, hice un hoyo, ¿qué va a pasar ahora con la columna? Para este examen se tienen que saber las unidades de presión, ¿verdad? Que es un bar, un torr, un PSI, una atmósfera y pascales. Y saber los valores de interconversión entre ellos. O sea, la primera asignación de esta clase, de esta unidad, es que se aprendan esos valores. Porque yo no les voy a dar valores en el examen, ¿de acuerdo? Primera actividad. Ah, si por error vine y rompí arriba, ¿qué va a pasar con la columna? Va a aumentar. Ahora va a tener el gas que luchar con el mercurio y con la atmósfera. Entonces la columna se va a disminuir. ¿De acuerdo? Antes el gas solo luchaba con el peso del mercurio. Ahora tiene que luchar con el mercurio y con la atmósfera. ¿De acuerdo? Otro conceptual. Vamos a ver qué hora es. Bueno, nos queda clase. Y si desea, vuelven a ingresar. Aquí tenemos la representación de un movimiento molecular. Ustedes basándose en estas imágenes me pueden decir, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes diagramas representa la temperatura final que, por ejemplo, en el inciso A es superior al punto de ebullición de la sustancia? ¿Cuál de estas imágenes representará una temperatura superior al punto de ebullición de la sustancia? El D. El D, ¿por qué el D? Ya que sería una temperatura bastante alta, entonces las moléculas se moverían más. Correcto, y más que todo porque si ya estoy sobre el punto de ebullición de la sustancia, ya todo es vapor, ¿de acuerdo? Entonces, el A, ¿y cuál es la característica de un vapor o un gas? Las moléculas de un gas, ¿cómo están? Sueltas, cada quien por su lado. Sí. Bueno, ese es el A. ¿Cuál representaría un punto, una temperatura inferior al punto de ebullición, pero encima del punto de congelación de la sustancia? Escuchen bien. Una temperatura final que sea inferior al punto de ebullición, pero por encima del punto de congelación. ¿Cuál de esas imágenes que quedan? Vaya, participen, no los voy a pegar como les dije. Ni los voy a regañar, solo corrijo. La B, La B, díganme por qué. porque al estar la temperatura por debajo del punto de ebullición, se va a condensar y se va a convertir en un líquido. Pero también el líquido va a tener la presión del vapor. Correcto. Aquí, en la imagen A, podemos ver que como que se está haciendo un arreglo, ¿verdad? Ven que está tratando como de organizarse, juntarse y todo. Aquí ya estamos cercanos al punto de congelación. O sea, ahí hablemos de que estoy a 1 grado, 2 grados Celsius, ¿de acuerdo? Aquí ya miramos una estructura bien empaquetada y bonita, ¿verdad? Aquí puede estar a 0 grados Celsius o menos de eso. ¿De acuerdo? Ya está como hielo. Aquí está en estado líquido. Recuerden que temperaturas desde 1 grado, por decir algo, hasta 99, por poner un número, el agua se va a encontrar en estado líquido.
que es un arreglo irregular, pero juntas, en el cual, en todo este rango de temperatura, vamos a tener una presión de vapor. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la respuesta del otro. Muy bien. Dice aquí, un volumen de gas es medido a 5.80 litros y medido a una atmósfera. ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen cambia a 9.65? ¿De acuerdo? Si ustedes leyeron, vieron las leyes de los gases. ¿Cuáles son los autores de las leyes de los gases? Menciónenme las leyes de los gases que tal vez vieron o leyeron. Denme los nombres. Ajá, la ley de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, Charles, Avogadro. Richard, Sí, correcto. Todas son leyes o análisis de comportamiento de gases jugando con dos variables y manteniendo dos constantes. Y cuando me refiero a variables, que así lo dije en la clase presencial, nosotros vamos a tener para caracterizar un gas la cantidad de sustancia, moles, la temperatura, la presión y el volumen. ¿De acuerdo? Juego con dos variables a ver cómo se relacionan y las otras dos las tengo a constantes. En este caso, tal vez uno dice que no se sabe las leyes, pero no la puede deducir. Está la fórmula del gas ideal, ¿verdad? Y ustedes saben que un gas ideal es igual a PV igual a nRT. ¿De acuerdo? Esa es la ley del gas ideal. De ahí podemos deducir la ley. Lo que hago es, voy a evaluar R contra R. Entonces voy a tener P1, B1 sobre N1, T1 igual a P2, B2 sobre N2, T2. Ya con esto vamos a ir viendo. Yo haría la pregunta. ¿Qué permanece constante en este ejercicio? la temperatura y La temperatura. el número de moles, ya que es el mismo gas. ¿De acuerdo? Entonces la relación que nosotros vamos a tener va a ser esta. Esta ley, le podemos dar nombre, ¿es la ley de quién? Boyle. Es la ley de Boyle. Mm, ¿Qué dice la ley de Boyle? Si se la saben. Correcto. Entonces le está diciendo que la presión es inversamente proporcional al volumen. O viceversa, el volumen es inversamente proporcional a la presión. En pocas palabras, si uno crece, el otro disminuye. Gráficamente esto se ve así. Pongamos aquí 1 sobre P